Bueno, buen día. Muchas gracias a los que vinieron a ayudarnos a entender más esto. Y en lo personal, como dice acá, nosotros también tenemos que agradecerle a los pacientes que aceptan que nosotros los tratemos, a los colegas como ustedes que nos los mandan, a los colegas de otros hospitales que también nos mandan a los pacientes, y a las enfermeras que los hacen, que están anotadas ahí, y a Fernanda y a Alejandra también, que forman parte de cuidados paliativos de nuestro servicio y que también nos ayudan en el tratamiento de estos pacientes. La idea es poder mostrarles qué es lo que nosotros vemos o cuáles son los pacientes que a nosotros nos llegan, ¿sí? Los pacientes que nosotros pudimos ver fueron 159, de esos 159 solamente podemos evaluar a 113 y hay varios de esos pacientes que consultaron antes de la terapia HART, que como ustedes estuvieron escuchando y saben probablemente más que yo, estas terapias de alta eficacia hicieron que los pacientes vivieran más tiempo y nosotros pudiéramos ver a las patologías oncológicas que estábamos acostumbrados en los pacientes no HIV. ¿Cuáles son estas patologías? Por supuesto que no son las que están relacionadas. Linfoma Hodgkin de nuestra serie son 21 pacientes, el cáncer de pulmón son 12 pacientes, cabeza y cuello 11, cáncer de testículo 10, mama 9, región anal 8, carcinoma de vulva 6, próstata, colon 5, carcinoma de vejiga 4, las leucemia, hepatocarcinoma, tumores cerebrales primarios ocultos 3 de cada uno, melanomas y cáncer de pene 2, cáncer de riñón, timomas, meningiomas, neoplasia de la conjuntiva, radiomiosarcomas y leiomiosarcomas 1. También me olvidé, pero por ahí anda la doctora Fink, que también nos ayudó de Infecto de acá a hacer todo esto, ¿no? Y el tema que nos generó las dudas y que vamos a tratar de ver si las podemos lograr contestar es esto. ¿Aumentan las neoplasias porque aumentan la incidencia solo porque los pacientes son inmunológicamente diferentes? ¿O aumentan las neoplasias no solamente por eso, sino porque estos pacientes, como ahora tienen una mayor sobrevida gracias a los antirretrovirales, se desarrollan, ¿no es cierto? Sí sabemos que, por ejemplo, lo que nosotros vemos es que los pacientes que tienen cáncer de mama, de pulmón o de testículo, tanto en la era pre-HART o como en la era post-HART, los fracasos terapéuticos estuvieron relacionados con su nivel de CD4, con la carga viral y con la resistencia que tienen a los antirretrovirales. Y lo que podemos decir es que sí podemos ver que, como también ellos observan en sus propios hospitales, que hay más linfoma Hodgkin, que antes no había, y eso probablemente sí esté relacionado con no solamente los virus de los cuales los doctores hablaron, sino también con esta situación de los antirretrovirales. Voy a ir describiendo cada uno de los tumores, desde los más frecuentes hasta los menos frecuentes, y hay una característica que van a poder observar, es que todos los estadios son avanzados, y que muchos de nuestros pacientes con estos estadios fallecieron, y que muchos también de ellos tienen una presentación de su enfermedad a edades más tempranas, ¿sí? Entonces, por ejemplo, casi todos los pacientes que recibieron tratamiento con química y radioterapia de los linfomas Hodgkin fueron estadios 3 y 4, de los cuales 12 de esos pacientes aún están vivos. De cáncer de pulmón, en realidad, todos los estadios que también pudimos hacer el diagnóstico, la edad promedio de los pacientes era 64 años, y todos, estadio 3A, 3B y 4, que también pudieron realizar quimio y radioterapia, fallecieron por progresión de la enfermedad. En los tumores de cabeza y cuello les unifiqué a varios de ellos, van a ver que casi todos también fueron diagnosticados en estadios 3, tenemos un paciente en estadio 4 de cáncer de laringe, todos fueron tratados con quimio y radioterapia y la mayoría de ellos falleció, algunos, como en el caso de el paciente que tenía un CABUM, una faringe, discúlpenme, falleció por una complicación infectológica propia de los pacientes HIV, que es la toxoplasmosis, ¿sí? Pero si no, lo que vemos así en forma recurrente es que estos pacientes están todos en estadios avanzados.
En el caso de los tumores de mama, que por ahí para nosotros también son tumores más benignos, entre comillas, los pacientes que aún están vivos son las que tenían estadios iniciales, es decir, 1 y 2, pero los pacientes estadio 2B o 3C que progresaron a múltiples tratamientos oncológicos que les hicimos, llámese quimioterapia o hormonoterapia, lamentablemente, finalmente también fallecieron. Tenemos 8 pacientes con tumores de la región anal, que por ahí sería uno también de estos pacientes que nos parece que habría que incluirlos por ahí en neoplasias asociadas, que vuelven a repetir que están en estadios avanzados y que progresaron y fallecieron. Continúo para que vean con cada uno de ellos y como ven que la característica es esto, 3, 4, 3, 4, ¿sí? Y algunos inclusive también que forma parte de los problemas que tienen estos pacientes por una cuestión sociocultural, a veces se pierden de la consulta, no vuelven más y fallecen también por esa razón. Vejiga, ¿ven? 3, leucemias, bueno, estos directamente probablemente los haya visto la doctora Bisman, no nosotros. Estadio 3B de hepatocarcinoma. Los tumores cerebrales que no son los linfomas primarios. Esto es interesante, tuvimos un glioblastoma multiforme, un oligodendroglioma, un medulloblastoma, tumores primarios ocultos, bueno, está de más poner que es estadio 4, pero tuvimos 3 pacientes, y melanomas tuvimos un paciente en estadio 3 que en ese momento realizó interferón y tuvo complicaciones de la interacción medicamentosa entre los antirretrovirales y el interferón. Acá ven que tenemos un paciente con cáncer de pene que falleció por una complicación infectológica. El cáncer de riñón también estaba en estadio 4. El timoma en realidad es un paciente que y el meningioma son 2 pacientes que pudieron ser operados, que continúan vivos, más allá de que los meningiomas no se consideran tumores agresivos. Y los otros 3 hallazgos que tuvimos, que fue el tumor de la conjuntiva, de un paciente que desapareció y falleció posteriormente por una complicación infectológica, el rabdomiosarcoma, que fue operado y está vivo, y un leiomyosarcoma de origen intestinal. Entonces, nuestras conclusiones de todas estas experiencias, de lo que hemos podido recoger, y nos gustaría poder juntar muchos más pacientes para poder tener por ahí una visión más parecida a la diapositiva que mostró Pérez, fue de los diferentes tumores, ¿no? Es que casi todos los pacientes fueron diagnosticados en estadios oncológicos avanzados, a edades más tempranas que la incidencia que nosotros tenemos de los mismos tumores en la población general, que muchos fallecieron intratratamiento, que esto podría estar explicado por no solamente la inmunidad de los pacientes, sino la resistencia que tienen a los tratamientos oncológicos, una resistencia que tenemos que poder averiguar y describir más correctamente. Y esta observación nos deja 2 preguntas importantes. Si el aumento de las distintas neoplasias será porque desde la era Hart los pacientes tienen mayor